Doctor Bernardini, como usted ha estado en estos escuchatorios en todo, vamos a conversar. En el primer programa hablamos de la segunda mitad de la vida. En el segundo programa hablamos del amor de los mayores. Pero yo creo que la conversación se tiene que ampliar para que todos los que puedan ver este video y puedan interesarse, porque puede ser un joven de 18 años que tiene un abuelo al que no sabe cómo tratarlo, cómo interactuar con él, o un hijo como los hijos míos que tienen 60 años, que tienen que estar preocupados porque en algún momento o yo o mi esposa va a necesitar alguna ayuda. Así que yo creo que esta parte es interesante. Sí, una charla de la vida. Una charla de la vida donde hay una realidad que tiene que ver con el hecho de que las vidas se están prolongando. Eso nos da oportunidades, también nos trae desafíos y una certeza que por más que se prolonga la vida, esto es un viaje que en algún momento se acaba y que no sabemos en qué momento se va a acabar. Sí, me parece que ahí está el punto. Yo, quiero agregar que eres un gerontólogo, un conferencista, un médico, un escritor, o sea, tienes varias... Un inquieto. ¿Qué es lo que más te gusta de todo este trabajo? Transformar la vida de las personas. Yo creo que los que elegimos la medicina, en mi caso, como médico de familia, que es la identidad que siento, lo hacemos por vocación. Y con el tiempo vamos discurriendo un camino que nos va llevando a lugares que posiblemente pocas veces esperamos o sospechamos. ¿Cómo llegaste a la gerontología? A mí siempre me gustó aprender. Siempre me gustó aprender. Y uno aprende de las personas mayores de la familia. En mi caso, conocí 3 bisabuelas mías, mis 4 abuelos. ¿Bisabuelas? Bisabuelas. O sea, llegaron a qué edad, Y mi última abuela llegó a más de 100 años. Mira. Tengo una tía abuela que llegó a 107. Y mis bisabuelas llegaron a la mayor, la gallega, a los 94 años. Y mira, yo no conocí abuelos porque mis abuelos murieron en el Holocausto y por lo tanto yo no tuve ningún patrón de ser abuelo y ahora no solamente soy abuelo, soy bisabuelo. Tengo 4 bisnietas, una cosa nueva dentro de la vida. Tenemos también en este programa hoy día unos escuchadores, que al final todo lo que no les quede claro, todo lo que no les parezca, ellos van a preguntar para aclarar, porque por ejemplo la idea es que no importa la edad para conversar de este tema. Tengo una anécdota muy buena con esa. ¿Ah, sí? Estaba en Pamplona hablando con un filósofo, el doctor Aurelio Arteta, y estábamos en el Café Irunia, que es un café muy tradicional, el más tradicional de Pamplona. Y estábamos charlando de esto, de la vida justamente para lo que después fue uno de mis libros. Y había 2 mujeres en una mesa de al lado. Y de repente se levantan y una de ellas nos dice, discúlpenme lo que les voy a decir porque esto está muy mal, pero me quedaría toda la tarde escuchándolos. Yeah. Realmente da gusto esta conversación. Yo tengo otra anécdota del día de ayer. Estaba lloviendo y yo pasé a una estación de combustible a poner combustible. Uno de los telespectadores me ve, me dijo, qué bueno, todavía maneja. O sea, me tiró abajo. Edadismo. Edadismo. Esa es discriminación. ¿Por qué tenemos que dejar de hacer cosas por la edad? Bueno, yo considero, el otro día tuve un evento familiar, personal, y le dije a todos mis amigos, porque vino toda mi familia, reunimos a mi familia y reunimos también a todos los que nos han recibido aquí en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Miami, en los últimos 37 años. Era un agradecimiento a todos los que nos recibieron, compartieron con nosotros, fueron nuestros jefes, nuestros médicos. Y ahí yo me declaré de la 4ª edad, porque yo he vivido 18 años en la 3ª edad, entonces dije, ya tengo mayoría de edad para entrar a la 4ª edad a los 83 años. Y el productor aquí me dijo, no, incorrecto, porque el doctor Bernardini dice que no existe eso. No es que no existe. Lo que ocurre es que están cambiando las ideas, porque hoy las personas mayores, que es como mejor se identifican las personas después de determinada edad, les gusta hablar de la longevidad, porque las clasificaciones, y esto ya lo dijo hace mucho tiempo un gran epistemólogo,
Las ¿Qué clasificaciones... es un epistemólogo? Esa gente que estudia un poco de todo, que sabe de la vida, que sabe de la filosofía, que sabe del humanismo. Mira, esa palabra no la conocía. Sí. Yo, epistemólogo. Sí. Y esa persona decía... Lo más que conocía entomólogo, era lo más con ólogo. Ese va a los chiquititos, a los insectos. Sí, epistemólogo. Sí, y él decía, me tocó charlar con Mario Bunge en Montreal, en Canadá, en su momento, pero que era anterior a Mario Bunge decía que... ¿Quién es Mario Bunge, para el que no conozca a Mario Bunge? Mario Bunge es un gran pensador argentino que atravesó los 100 años. ¿Cómo? ¿Hay pensadores argentinos? Es una broma. Bueno, ahí está, las clasificaciones, ¿no? Las clasificaciones limitan de alguna manera, nos ponen como un corset. Y yo creo que hoy tenemos que pensar que el conocimiento es democrático, que todo el mundo lo conoce, que los límites de alguna manera tienen que ser borrados, que la diversidad de la humanidad es lo que nos permite avanzar. Y si hay algo diverso justamente es las personas mayores a medida que transitamos, adultos y personas mayores a medida que transitamos la vida. Sí, pero ¿por qué no ponerlo en categoría? Porque, por ejemplo, cuando se jugaba tenis, no sé hasta qué categoría llega el tenis, habían de hasta 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, porque las capacidades no son las mismas. Es verdad. Entonces yo creo que tendría que haber una categorización, porque yo no me siento igual que a los 65 cuando empecé en la tercera edad. Y pensaba yo que para tener autoridad, para hablar con autoridad de la tercera edad, yo tenía que haberla vivido, y yo pensé que la había vivido. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto, y a mí me pasó en lo personal, porque en algún sentido, como médico, hice mi maestría, mi doctorado, pero apenas tenía 40 años en ese momento y me estaba especializando en algo para lo cual no había llegado. Y me parece que ahí la importancia de espacios como este, la conversación, la escucha, donde uno realmente empieza a alimentarse de esas personas que muchas veces dicen, sí, yo tengo tal edad, pero solamente me doy cuenta cuando me miro al espejo, porque por dentro me siento diferente. Yo ya no tengo nietos jóvenes, mis nietos están todos sobre los 25 y sobre los 35. Entonces, yo me imagino que un joven de 18 años, que tenga un abuelo un poco mayor, porque a los 18 años podría tener un abuelo de 50. Sí. ¿Cómo se relacionan estas dos generaciones que son tan distintas? Uno con el con el reggaetón y todo eso, y los nuevos ritmos estos con voces diferentes, con uno que le canta a la vida como Carlos Gardel. Yo admito que si mi nieto me viene con reggaetón, me va a costar llevarme bien con él, pero me parece que ahí hay un punto muy interesante, Mario. Hoy la longevidad es una certeza, o sea, es una tendencia, pero además es hablar del presente y es hablar de lo que les va a pasar a mucha esta gente joven, que van a vivir mucho tiempo. ¿Hasta cuánto se calcula, por ejemplo, en la década del 30, o sea, del 2024 hasta fin de la década? A ver, hoy se está diciendo en los grupos de especialistas y de investigadores, estamos diciendo que las personas que hoy están naciendo muy probablemente llegan en promedio, con ciertas garantías, ¿de acuerdo?, a vivir más de 90 y 100 años. Digo en promedio, ¿por qué? Porque también no hay que desconocer un fenómeno que es de nuestra época también, que es el aumento de la desigualdad social. Y eso posiblemente lleve a que un grupo llegue sano, con buena condición de salud, y otras personas tengan enfermedades y mortalidad previa. Entonces, me parece que esto no es una moda decir vamos a vivir todos 100 años. Pero estas personas jóvenes, al saber que potencialmente pueden vivir mucho tiempo, lo que tenemos que hacer es enseñarles, es hacer pedagogía de la longevidad. Desde chiquitos, desde la escuela primaria, desde la familia, porque van a tener que saber que la salud va a ser muy importante, que estar ocupados va a ser importante. Pero entonces hagamos lo siguiente, ¿por qué no hacemos como un decálogo? Y hoy día, como especialista, que me indiques, por ejemplo, 5 cosas que son muy importantes en esta tercera edad. Bien. Y en la próxima semana, porque hagamos 2 capítulos, hacemos los otros 5 y hacemos la tercera y la cuarta edad, si se puede hacer esa diferencia. Sí, podemos hacerla, para comodidad, como decía ese epistemólogo. El epistemólogo. A ver. Que el tipo que estudia de todo. De todo. Yo el decálogo lo dividiría fundamentalmente, primero, esos 10 puntos en 2 categorías, 5 y 5. Sí. Hablaría
de 5 puntos relacionados con el autoconocimiento, con lo que nosotros tenemos que saber, y otros 5 puntos relacionados a hábitos, a conductas. Ya, pero entonces los 5 puntos que nosotros tenemos que saber son las personas de la tercera edad que tienen que saber, o todo el mundo. Todos tenemos que saber. Todos tenemos que saberlo. Todos tenemos que saberlo. Primero tenemos que saber que el ser persona adulta y persona mayor va a ser una etapa muy larga, más larga que la infancia, que la adolescencia, ¿no? que la juventud. Porque hoy los estudios nos están mostrando, las investigaciones, que las personas dejamos de percibirnos jóvenes apenas pasamos los 40. Entonces estamos hablando que más de la mitad de nuestra vida la vamos a pasar en condición de adultos, sin sentirnos esos jóvenes que hemos sido en algún momento. Entonces, entender que esa segunda mitad de la vida va a ser una etapa muy larga es importante. Ya. Es importante. Ese sería el primer punto, diría yo. Pero a ver si nos podemos enmarcar, digo yo, sí. en el tipo que cumple, porque hay como una sentencia. Sí. Cumpliste 65 años. Empieza tu jubilación. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos cumpliste 65 años sí. y el Estado te empieza a pagar una jubilación. Sí. Puede ser muy chica, muy grande, depende. Ya empieza tu jubilación. Eso mentalmente es un punto de quiebre. Vas a un cine y dices, si tiene 65 más, paga la mitad. Y así en muchos otros lugares, en una fila, si usted tiene 65 más, se para en esta fila que va más rápido. Sí. Entonces, eso marca. Sí, correcto. Marquémonos ahí. A ver, hay un punto que es muy interesante. A estas personas jóvenes, los que yo les diría, porque esto además se está discutiendo en muchas partes del mundo, es que la jubilación, como la entendemos, ¿Sí? la entendemos, que uno dice, ahora usted deja de trabajar, gracias por sus servicios, les damos una paga en algunos lugares, porque en otros no. Eso es un invento del siglo XX. Sí, pero además hay una cosa, que yo, aquí no nos podemos meter en eso, pero si la gente va a vivir 90 años y más, la jubilación la van a tener que cambiar a los 70 años, por lo menos. Sí, es correcto. Pero además hay algo que es muy interesante. Estar ocupado, y es diferente a trabajar. De jóvenes todos hemos trabajado 8, 10, 12 horas y más también. A medida que pasa el tiempo, yo a mis 57 no quiero ni puedo trabajar 12 horas o 10 horas como antes. Entonces ahí primero hay una limitación física. Pero lo otro importante que hoy sabemos también, a partir de la investigación, es que estar ocupados nos mantiene sanos. Ya. Y eso me parece que tiene que ser el mensaje que tenemos que transmitir a las personas. Entonces lo primero, estar ocupado te mantiene sano. O sea, totalmente. Te jubilaron de tu empresa, ya te dijeron que hasta aquí llegabas y tienes que buscarte algo. Y eso, don Mario, te jubilaron de la empresa, no te jubilaron de la vida. No, de la empresa, por eso digo, pero hay que buscarse algo. Sí. Yo tuve una vida longeva desde el punto de vista profesional, largo. Pero en esta última etapa no me quiero... Después me voy a meter cuando toque la etapa de los casi 80, porque yo dejé de trabajar en la primera fila de este oficio que también ha ido cambiando la televisión hasta los 78 años, y de ahí en adelante he tenido que tomar terapista y todo lo que hemos hablado. Pero entonces lo primero, para quedar bien claro, es que estar ocupado te mantiene sano. Correcto. Y yo esto lo engancharía con un segundo punto del decálogo que ya entra en el otro grupo, que es el aprendizaje continuo. El aprender continuamente a lo largo de la vida nos mantiene vigentes, no productivos. Vigentes. Ya, por ejemplo, mira, uno, con respecto a lo primero, para no saltarme, porque el tipo quedó sin trabajo, porque ya lo jubilaron, tiene que buscarse un trabajo o una actividad. Que a lo mejor no tiene la misma rentabilidad, pero una actividad que le guste, algo que le guste hacer. Sí. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, yo dejé de trabajar y me he dedicado a la jardinería en mi casa y yo no tomo más jardinero, yo soy el jardinero y de repente tengo un asesor, pero esto es lo que me ocupa todos los días, yo corto el pasto, veo las flores, qué sé yo. Otros, en cambio, se buscan un segundo trabajo, porque a los 65 años una persona que está sana está perfectamente activa. Sí. Pero para todo, ¿ah? Sí, sí. Y ese aprendizaje continuo tiene que ver con utilizar ese capital de conocimiento, de sabiduría que uno ha ido acumulando a lo largo de la vida y adecuarse. Y le voy a dar un ejemplo que es perfecto para ejemplificar esto. Don Mario,
que de la televisión ahora está con las redes sociales. Sí, pero ahí yo me fui más tarde. Por eso me quiero quedar un poquitito todavía. Lo segundo era aprendizaje continuo. Eso me parece fantástico porque uno aprende todos los días, pero a veces, lo que a mí me ha pasado, especialmente la tecnología, lo va dejando a uno atrás. Sí. Porque nosotros no nacimos con los computadores, nosotros nacimos con las perillas, nosotros no nacimos con nada de esta nueva tecnología que es el Internet y todos sus derivados. Entonces, nos cuesta aprender eso. Sí, y yo agregaría, en el nosotros también me incluyo, porque nosotros somos migrantes digitales. Sí. Mi hijo ya no, los nietos tampoco, ya nacieron nativos digitales. Por ejemplo, yo creo que lo comenté ya, estos bebés que se ven aquí en los restaurantes y también lo he visto en otros países, cuando el bebé llora, le tiran un teléfono y el bebé lo abre con menos de un año y aprieta lo que quiere apretar. O sea, esa persona maneja ese aparato que es un computador de manera totalmente distinta a lo que yo lo podría hacer. Sí. Y ahí yo colocaría el tercer punto del decálogo, que son las transiciones. Esto que estamos hablando de la jubilación tiene que ver con que nuestra vida está hecha de transiciones. Si yo tengo que mirar lo que era la vida típica de una persona en el siglo XX, era estudiaba, trabajaba y se retiraba o se jubilaba. Hoy la vida, al ser más larga, tiene muchas transiciones, pero hay una para la cual no nos enseñan, no nos forman. ¿Cuál es esa? El retiro laboral. El retiro laboral. Nos enseñan cuando vamos a empezar la escuela, nos enseñan cuando uno va a casarse, en el caso de que se case, nos enseñan la llegada del primer hijo, pero como dijo Aldrin, el astronauta, nos prepararon para ir a la luna, pero no para regresar. A nosotros no nos están preparando para esa transición del retiro laboral que es muy fuerte en los hombres. Es muy fuerte. En los hombres particularmente. En mi experiencia, por eso tomé el terapista, que ya llevo varios años y todavía no tengo la respuesta, a algo que yo siempre me preparé mentalmente para que a los 65 años me echaran. Y afortunadamente no pasó, ni pasó a los 70, ni pasó a los 75, pero empezó a pasar a los 75. Y entonces, no sentirme de la misma posición, de la misma utilidad hacia lo que más me gustaba hacer, que es comunicar, me dolió, me costó. Sí. Y yo me pongo entonces en los zapatos de aquel que trabajó en un banco. Y le dijeron, hasta aquí llegaste. O un médico, porque hay ciertas clínicas que al médico le dicen hasta los 70. Sí. En otras le dicen hasta los 75, pero cuando eso llega, es verdad que a uno nunca lo preparan para ese final. Nunca nos preparan. Hay que entender que las transiciones impactan fuertemente en nuestra identidad. ¿Ya? Y me parece muy interesante esto que usted mencionó, de que con los años de la terapia todavía no encontró la respuesta. Porque encontrar la respuesta de alguna manera sería detenerse. Y la búsqueda es lo que nos mantiene también un poco estimulados, ¿no? Esa búsqueda en saber quién es uno, cómo se acomoda a estas circunstancias y cómo aprovecha toda esa experiencia que ha venido acumulando a lo largo de la vida. Mi terapista me dice a mí, yo digo por si a otro tiene un terapista o siente lo mismo, dice que yo siempre he sido un obrero. Sí. Yo me he sentido un obrero, no un artista, no un tipo extraordinario, sino que un obrero que trata de hacerlo lo mejor posible todos los días y que eso no ha cambiado y que eso es lo que me mantiene en movimiento. Entonces, ¿qué le digo, qué le decimos a aquel o aquel hijo que tiene que hablar con su padre, o aquel nieto que tiene que hablar con su abuelo, a cómo ayudarlo en esta etapa? Que aproveche un fenómeno que hoy nos estamos dando cuenta, porque esto de tener bisnietos es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Esto antes no se daba, ¿no? Entonces hoy cada vez es más frecuente. Es verdad, porque yo me acordaba antes de venir a este programa, pensando que íbamos a conversar, y no debíamos decir programa, porque este no es un programa, los programas no se hacen así. Yo me mandaron a hacer un trabajo y leí un diario de 1941. Una de las esquinas más importantes de Chile, donde he vivido la mitad de mi vida o más de la mitad de mi vida, es
Huérfanos con Ahumada, que hoy día Sí. ya no es porque es peatonal. Pero en esa esquina decía, atropellaron a un anciano de 50 años. Claro, claro. Porque ya en ese entonces Claro. la ancianidad venía en esa época, ¿no? Sí, y ni siquiera eso. Por ejemplo, yo viví 4 años en México. Ya. Cuando yo nací en el año 67, la expectativa de vida de México era de 57 años. Hoy es de 78. En mi país de 82, en Chile. Exactamente. O No, sea, no sé aquí en Estados Unidos, debe ser igual. está en eso, más o Y menos. cuando digo de 82, digo, estoy pasado, pues tengo 83. un privilegio. Claro. Pero ¿cómo me preparo para lo inevitable? A ver, yo creo que lo primero conversando. Bueno, Lo primero conversando. Yo con mi mujer, cosa que antes no hacíamos, conversamos sobre eso. No le ponemos la palabra muerte, pero cuando uno falte, cuando uno Sí. no esté, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí. Porque es lo único que tenemos seguro. Exactamente, exactamente. Entonces voy a recapitular para los que, si alguien lo está notando, estar ocupado y mantenerse sano es lo número 1. El número 2, aprendizaje continuo. El número 3 es transiciones de la vida. Sí. El cuarto podría ser pensar en esta finitud, y llamémosle así, ¿no? Finitud. La finitud. Porque cuando les preguntamos a las personas cómo les gustaría que sea ese tránsito, en general 9 de cada 10 suelen decir, en mi cama, durmiendo y de golpe. No, eso Y eso no es así. No, ese sería el ideal. Estamos muriendo mal, estamos en los hospitales, estamos con muchos médicos, con muchas intervenciones, y no estamos entendiendo justamente lo que venimos hablando, que es un momento inevitable. Y hay algunos que ya se preparan, donde estoy yo, no conexiones extrañas que prolonguen Correcto. solamente el sufrimiento. Voluntades anticipadas. Así es el instrumento legal, Ya. ¿no?, que se suele utilizar. Pero yo creo que lo mejor, porque también hay algo que estamos viendo con las investigaciones. Las personas de edad avanzada no le temen tanto a ese momento, sino que le temen al sufrimiento que puede venir, Claro. el dolor, el deterioro físico, el deterioro cognitivo. Entonces me parece que a mí lo principal es, yo no sé si hay una buena muerte, pero me parece que una muerte digna, donde se respete la voluntad de la otra persona, que es la que me gustaría que se respetara conmigo, ¿Ya? forma parte del buen vivir. Sí, ahora me gustaría también saber cómo este nieto, cómo este hijo, o cómo uno mismo se prepara para este momento que a veces viene con dolor y con Sí. fallas cognitivas. Principalmente quisiera saber cómo se trata a la persona con fallas cognitivas. Con compasión, con empatía. Los médicos hoy no tenemos un tratamiento, no hay una pastillita como un antibiótico para curar el deterioro cognitivo. Sabemos que se puede prevenir, pero también sabemos que el deterioro cognitivo es algo progresivo que va a llevar a la desconexión del paciente y donde nuestra atención es en resolver las complicaciones que tenga ese paciente, pero además es preparar a la familia. Y lo cognitivo, que a veces se prolonga por mucho tiempo. ¿Cómo debe la familia apoyar a esta persona? La familia tiene que acompañar, tiene que estimular, tiene que saber además que va a ser un proceso largo. Desde el punto de vista médico, hoy cuando uno de nuestros pacientes, que además es un diagnóstico que se hace de forma clínica, no es que lo hacemos por un examen, por una radiografía o por un laboratorio, sino que es clínico. Pero desde el momento en que esa persona recibe el diagnóstico, tenemos que saber que con buenos cuidados va a poder sobrevivir entre 10, 12 y quizás hasta 15 años. Y esto, para la familia, es muy fuerte, porque esto es emocional, físico, económico, progresivo, y tenemos que preparar a la familia para que un día ese hijo o esa hija le dé un saludo a su padre o a su madre y él le responda, ¿y vos quién sos? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Yo lo viví. Bien, sabemos de qué estamos hablando. Yo lo viví y como alguna vez lo dije, entré al baño a pegarme en la muralla porque fue súper doloroso para mí. Sí. Cuando mi padre lo fui a ver y estaba viendo Sábado Gigante, era un programa grabado en Chile, y le pregunté quién era el que estaba ahí y me dijo que ese era don Francisco. Y le dije, ¿y qué es don Francisco tuyo? Me dijo, nada, es un animador de la televisión.
Y ahí sentí que él ya no sabía quién era yo y eso era muy sumamente duro para mí. La finitud, ¿dijiste la palabra? Sí, el fin, la finitud. Finitud, para ponerlo como número 4. Finitud con F, pero entre paréntesis le vamos a poner la muerte. La muerte. Ya. Sí. Y nos vamos entonces al quinto punto, porque tenemos que dejar algo para lo de la próxima semana. El quinto punto yo colocaría la actitud, nuestra propia actitud frente a la vida. Es como nosotros nos predisponemos frente a algo. Ah, mira qué interesante. En una entrevista de un decálogo del éxito, Emilio Estefan dijo algo que me hizo mucho sentido, en el cual yo no había pensado. Me dice, tienes 70 y tantos años. Me dice, yo me levanto todos los días como si este fuera en mi último día. Bien. Eso me parece. Esa sí es una buena actitud. Sí, sí. Pero además, porque sabemos que las personas nos dividimos en dos grupos frente al devenir del tiempo. Ya. Aquellos que la llevan mejor y aquellos que la llevan peor. Las personas que la llevan peor, y esto lo investigó muy bien la doctora Becca Levy en Yale, aquí en Estados Unidos, tiene un libro muy interesante donde ella demostró que las personas que tienen una actitud más negativa hacia el paso del tiempo viven hasta 7 años y medio antes. Menos. O sea, yo tendría que decir, me siento bien, no me duelen las rodillas, no me duele nada, no he perdido músculo, ninguna... Yo diría, a ver, las rodillas nos van a doler, ya a mí me duelen, a veces tenemos otras quejas, pero estoy vivo y puedo hacer cosas. Puedo compartir, puedo disfrutar, puedo leer, puedo hacer. Ya. Cada uno verá qué puede hacer en función de lo que le guste, pero estoy vivo. Ya, mira, repito, para la gente... Estar ocupado te mantiene sano, número 1. Número 2, aprendizaje continuo, siempre estar estudiando, buscando nuevas cosas para aprender. 3, transiciones de la vida que habría que aclarar, que es... Las transiciones son momentos que llegan a uno de manera inesperada, que nos alteran un poco todo lo que es nuestra existencia, que nos ayudan a reorganizar ideas, a tomar decisiones. Es un momento de acción. La finitud, que es la muerte, y la actitud frente a la vida, que es tan importante. Ahora vamos a hablar con los escuchadores. Como este es un escuchatorio, tenemos un grupo que representa a todos los que van a escuchar esto, con sus inquietudes. Vamos a ver que nos levanten la mano. Sí, bueno, yo quería pedirle al doctor si pudiera comentar más sobre cómo prepararnos para el final. O sea, ¿en qué sentido? Algunos tips, prepararnos nosotros, nuestro entorno. Quisiera más comentarios de esa parte. La palabra tips a veces, por más que está colocada como una moda, nos ayuda a simplificar las cosas. Y estamos hablando de una situación muy compleja como es la muerte. Yo creo que lo primero es concientizar, ser conscientes de que esto va a ocurrir y de alguna manera empezar a trabajar algo que es la sucesión, que es el legado, que es pensar cómo nos gustaría ser recordados, que es al mismo tiempo una manera de amigarnos, de pedir perdón de alguna manera. El perdonar, el afrontar, son dos mecanismos que tenemos que empezar a ejercitar más seguido. Y también dejar todo claro, porque muchas veces pasa que las personas no le han aclarado a sus generaciones posteriores dónde tienen ciertos recursos o tienen algo pendiente que quisieran que la segunda generación le arreglara. Yo creo que eso también es importante. Es lo que a veces llamamos dejar arreglados los papeles. Sí, arreglado todo. Muy importante, muy importante. Vamos entonces a ver quién más quiere, levante la mano. Ahí tengo una pareja. Hasta hace muy poco, aparte de ejercer la profesión de abogado, y durante muchos años fui profesor de Derecho. La última universidad en la que hice clases, en un momento determinado decidió de que había que cambiar la planta de profesores por gente más joven, que trajera nuevas inquietudes, nuevas ideas, o simplemente más joven. Y por lo tanto a la gente de más edad, aunque tuviera más experiencia, dejarla de lado porque ya no aportaba nada nuevo. Indudablemente que eso le provoca un dolor, le provoca, además de eso, se siente como traicionado por la misma gente que debiera estimularlo
y no traicionarlo. Pero hablo del punto de vista que las universidades, no sé si todas, simplemente van renovando la planta de profesores, dejando de lado los de más edad y tomando gente joven. ¿Qué piensan al respecto? ¿Están equivocadas nuestras universidades o las empresas en general? Yo le voy a contestar primero desde mi punto de vista, porque yo no soy un experto, sino soy un hombre que está viviendo esto. Entonces, lo primero que le voy a decir, que yo entiendo perfectamente de que yo tenga que darle espacio a otros, porque si yo me voy a quedar en la misma actividad por siempre, hay mucha gente que no va a tener acceso a ese trabajo. Entonces, le hablo yo, en mi caso, que estaba en la primera línea de la televisión, yo tenía que, de alguna manera, buscar otro camino que el que estoy buscando, que estoy haciendo esto hoy día, porque a otras personas que tenían los mismos sueños e ilusiones que yo tuve a los 22 años, los tengan hoy día y ellos pueden. Esa es mi respuesta para el señor. No sé cuál es su respuesta, doctor. Yo creo que es un típico caso donde tiene por lo menos dos puntos de análisis. El primero es que la universidad todavía está confundiendo lo que es la productividad de justamente lo que mencionamos, que es la vigencia. La vigencia es la capacidad de aportar. Y en cuestiones intelectuales, como la del profesor, como somos los profesores universitarios, porque también lo soy, en esa edad, digamos, la vigencia siempre nos va a permitir aportar. Entonces, yo creo que la universidad ha perdido un capital humano muy fuerte, tanto con el señor como con sus colegas. Sí. Y el otro punto es que quienes envejecemos somos las personas. La sociedad envejece, pero la sociedad envejecida es la que no se adapta al cambio. Esta universidad, como muchas otras instituciones, porque los cambios sociales son más lentos, no están entendiendo que las personas mayores tienen mucho que aportar y que la edad cronológica, que tiene que ver con estas clasificaciones, no nos definen como personas. Claro, pero esto es lo mismo que los generales en un ejército. Sí. Si no le damos tiraje, entonces la gente que viene de abajo se frustra, porque hay muchos que quieren ser profesores. A mí me parece que va a existir ahora que hay tantas personas sobre 80 y algunas etapas van a haber muchas personas sobre 90, que exista otro tipo de universidad para personas mayores, donde sí los profesores mayores tienen ahí una gran oportunidad. O un consejo consultivo. Algo donde así. Están esos profesores que pueden aportar, que ya lo están haciendo en otras instituciones. Tenemos que poner en juego la creatividad, que nos llevó como especie a ser lo que somos. Mayela tiene una pregunta, porque me ha levantado, le vi ahí con el sombrero, que Mayela, adelante. Tenemos que aprender desde muy jóvenes, y eso es lo que estamos haciendo, que cuando nos vemos al espejo y decimos, wow, me estoy poniendo viejo porque tengo 30 años y me salió una cana. ¿Qué voy a hacer cuando tenga 60 y más como yo? ¿Qué vamos a hacer y qué estamos haciendo para llevar ese mensaje de que tenemos que acostumbrarnos a la palabra envejecer? Es un proceso que no se da. A lo mejor falta educación a la juventud para enfrentar esto, porque tampoco a los jóvenes no los educan, los educan en muchas cosas, pero no para enfrentar las próximas generaciones con las cuales tienen que convivir, padres, abuelos, bisabuelos. Y ahí nos estamos perdiendo las posibilidades que nos brinda la intergeneracionalidad, donde los más jóvenes van a aprender y nos van a enseñar, y nosotros les vamos también a poder dar ese regalo. A ver, hay lugares donde ya se está haciendo. En el caso de la Universidad de Buenos Aires tuve el gusto de ser invitado a escribir un capítulo para que todo estudiante que entra a la Universidad de Buenos Aires escuche lo que significa el desafío y la posibilidad de la longevidad en el nuevo siglo. Y tenemos que seguir hacia atrás, tenemos que seguir hacia la escuela primaria, tenemos que enseñarle a los padres la posibilidad de enriquecer ese vínculo que el día de mañana va a dejar de ser de un bebé con un padre joven para que sea de un joven adulto con un padre mayor. Son posibilidades que no podemos dejar pasar por alto. Ahí había alguien que me levantó la mano. Mi pregunta es, ¿cómo llegar a concientizar a estas nuevas generaciones conforme al respeto y la valoración a nuestros adultos mayores? Yo acá viví una experiencia en la cual cuidé a un adulto mayor y fui como una hija para él. La familia estaba un poco disyuntadas, estaban desajuntados todos y lamentablemente lo dejaban solo a él. ¿Cómo podemos concientizar a toda nuestra nueva generación
que no dejemos a nuestros adultos mayores solos. Bueno, en primer lugar, yo creo que este punto lo voy a dejar, lo vamos a contestar aquí, pero este punto da para mucho, cuidadores y soledad de los mayores. Los grandes desafíos de la longevidad. Claro, y yo creo que eso lo vamos a dejar para el próximo escuchatorio. Creo que ha estado muy interesante todo lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. Por lo menos a mí me ha interesado, soy parte interesada. Yo le respondería a Indira con una sola cosita que es muy importante. Nadie reconoce lo que no conoce, nadie respeta lo que no se conoce. Por eso tenemos que hablar de la longevidad ya desde chiquitos, porque después da lugar a situaciones como esta, al de los cuidados. La longevidad y la soledad. Exactamente. Que acá sí rima. Lo vamos a dejar para el próximo escuchatorio. Le voy a agradecer a las personas que son nuestros escuchadores que han preguntado en este programa y los invito también a todos los que quieran para el próximo, porque esa es la idea. Y también escuchar los comentarios, que nos comenten qué les parece este tipo de programa, porque este, doctor, es un desafío. En general, el Internet está hecho para los jóvenes. Los mayores lo manejamos con dificultad, con la misma dificultad que manejamos nuestros teléfonos portátiles. Por lo tanto, sería muy interesante escuchar opiniones de jóvenes, de gente en general que nos ha visto, que nos ha escuchado, o que nos ha visto y nos ha escuchado, porque pueden hacer las dos cosas, para ver cómo también podemos adornar esto para el futuro. Así que lo espero en el próximo escuchatorio. Con gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima.